Viernes 29 de mayo, 12:30 horas. Las hermanas Heidi de 7 años, Diana de 8 y Wendy de 12, como todos los días regresaban de la escuela a su casa en la aldea Chicamán, San Lucas, Zacatepeques. Pero ese día, la muerte les salió al paso. Cobardes criminales les arrebataron su vida y destruyeron sus sueños. Martes 24 de marzo, 6:45 horas. Una bala asesina en un ataque a un bus acabó con la vida del bebé Anthony Josué de 2 meses de edad. En esa misma jornada, en otro ataque de bus, casi a la misma hora, otra bala le quitaba la vida a Fabián Pistún, de 80 años. Lunes 6 de octubre, Luis, un niño de 5 años, salió a recoger las tortillas y una bala le quitó la vida. El fin de semana pasado, en Villanueva, 6 jóvenes fueron asesinados en grupo. En Guatemala, cada día, 16 personas pierden la vida de forma violenta. Niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. En Guatemala, hoy en día, la tasa de homicidios es más alta que en los años del conflicto armado. En Guatemala, se asesinan más niños, mujeres y ancianos que en la mayor parte del continente. ¿Cómo llegamos a estos niveles de violencia y descomposición social? ¿Cómo es posible que en un país civilizado, en pleno siglo XXI, se asesine a un bebé de tan solo 2 meses y se masacre a 3 niñas menores de edad? ¿Cómo debe reaccionar la sociedad? Vivimos en un clima de violencia generalizado que está provocando sufrimiento y desesperanza, frustración e indignación. Pero sería peor que la violencia paralice a la sociedad o que el dolor ajeno nos vuelva indiferentes. Si el Estado guatemalteco, como dice su Constitución, se organiza para proteger a la persona y a la familia, hoy podemos afirmar que el Estado de Guatemala no está organizado. No es posible que en Guatemala se sigan perdiendo tantas vidas y que los criminales no reciban el castigo que merecen. No es posible que solo el 2% de los homicidios lleguen a juicio. No es posible que el grado de desesperanza imperante deprima a una nación al extremo que se desborde el número de suicidios, o que padres de familia rebasen la locura, llegando a considerar quitarles la vida a sus propios hijos, porque no pueden protegerlos o darles de comer. No es posible que la corrupción y la impunidad sean la norma, y que corruptos y delincuentes sean quienes se burlen de la ley. No es posible que la seguridad y la justicia sean prostituidas por la delincuencia y el crimen organizado. Como lo señala un artículo de la revista The Economist, en Guatemala se ha puesto en evidencia que la continua falta de ley le hace estar cada día más cerca que cualquiera en el continente, exceptuando Haití, de convertirse en un estado fallido. Guatemala, señala el mismo artículo de esta prestigiosa publicación inglesa, necesita desesperadamente buen gobierno y justicia, y también afirma que el crimen y la corrupción han contaminado la política, que los puestos públicos confieren inmunidad a la persecución penal y que el dinero del narcotráfico ayuda a financiar campañas políticas. Por su lado, el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces dijo en una de sus visitas al país: actividades como el narcotráfico y el crimen organizado son perversas y peligrosas, y pueden erosionar los cimientos del Estado y transformarse en factores de poder. Y advertía que, si el Estado no recupera su rol tutelar sobre las garantías de los derechos humanos y no imparte justicia correctamente, corre el riesgo de sucumbir. Vivimos desde hace muchos años atrapados en una crisis sistémica. La gente no confía en sus instituciones. La gente no confía en la autoridad. El ejemplo extremo son los linchamientos, que es la toma de justicia por cuenta propia. Necesitamos un sistema legal que funcione, y funcionarios que respeten la ley y la hagan respetar. Se debe acabar con la corrupción y la impunidad.
El pueblo demanda seguridad y justicia. Es imperativo hacer las reformas legales que devuelvan a Guatemala un sistema judicial impecable y un aparato de seguridad que le proteja. Políticos y grupos interesados no deben equivocarse. Guatemala estará más vigilante que nunca con el proceso de elección de las autoridades que ocuparán las importantes magistraturas desde donde se administra la justicia. Pues hoy, más que nunca, nuestro país necesita de sus mejores hombres y mujeres, los más capaces, responsables y honestos, para cumplir con la impostergable tarea de restituir, reivindicar y honrar su sistema de justicia. Hoy, en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez recibe a 4 importantes personalidades del escenario político para analizar la crisis que vive Guatemala, los desafíos y las oportunidades.